Comenzamos nuestro día buscando a nuestro Dios, con la palabra abierta y el poder de la oración. Meditamos en Jesús y en la salvación, y entonces lo busco en oración. Renueva mi vida con tu espíritu de amor cada vez que estudio la lección. Renueva mi vida, danos tu bendición cada vez que estudio la lección. Cada vez que estudio la lección, cada vez que estudio la lección, la lección. Buenos días, queridos hermanos, queridos amigos. Es increíble, ¿verdad?, que ya estamos en la lección número 11, dando a entender que nomás nos quedan dos lecciones más del libro de Hebreos. Y eso pues nos motiva a seguir adelante en este estudio para ver qué conclusión vamos a llegar en unas cuantas semanas. Como ustedes pudieron ver, la introducción que dio el hermano Sergio Jacobo, pues nos muestra el título que vemos a mis espaldas, ¿verdad? Que dice Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces vamos a ver qué nos dice esta lección durante esta semana y pues vamos a pedirle a Dios que nos guíe en oración para que entremos de lleno a la lección para el día domingo 6 de marzo y para el día lunes 7 de marzo. Domingo 6 y lunes 7 de marzo. Así es que donde esté allí le invito a que incline su rostro para que pidamos la dirección de Dios. Oremos. Nuevamente venimos ante ti, Padre nuestro, Padre celestial, Padre amado, porque ¿a quién iremos sino a ti? Tú eres el único que nos da salvación, Padre celestial, y por eso nosotros estamos aquí presentándonos esta mañana para pedir tu bendición y tu protección. Queremos pedir tu guía, Padre celestial, y también queremos pedir claridad de mente para que nosotros podamos entender estos textos y ponerlos en práctica en nuestras vidas, especialmente hoy que estamos más cerca a la venida de nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre, por ser tan bueno con nosotros y darnos esta palabra para animarnos y que sepamos que tú estás en el favor de salvación nuestra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, como ya mencionamos, ¿verdad? Esta lección es la número 11 y pues el título pues va a hablar específicamente de la fe. Muchas veces nosotros hemos hablado de la fe en muchos sentidos, ¿verdad? Pero a veces se nos olvida en realidad el significado mayor de la fe, porque la fe no es algo que es pacífico en el sentido de que es algo estático. La fe es algo activo, algo que se tiene que practicar. Y la razón por qué les digo esto es porque hay una palabra aquí que se usa en la lección que nosotros la hemos usado por mucho tiempo y el autor nos presenta una palabra nueva y aunque no le hace la conexión que se merece, ¿verdad? Quisiera que nosotros sí le diéramos esa conexión, porque eso hace la diferencia entre una fe muerta y una fe viva. La lección de esta mañana, del domingo, tiene como título El justo vivirá por la fe. Y el texto que nos muestra como lección de esta mañana es en Hebreos 10, del 35 al 39. Así es que le invito a que me acompañe en la palabra de Dios a Hebreos capítulo 10 y vamos a leer del 35 al 39. Y dice, no
No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene una gran recompensa, pues os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poco, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, pero si retrocede, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ese texto pues nos da la certeza y la confianza de que nosotros debemos de tener esa fe que ya les estaba diciendo. Aunque el texto aquí nuevamente usa la palabra que les estaba diciendo, que la confundimos muchas veces, porque cuando hablamos de paciencia, ¿verdad? La paciencia pues a veces la vemos de una manera negativa, en el sentido de que a nadie le gusta ser paciente, especialmente hoy en día que estamos tan acostumbrados a todas las cosas ser instantáneas. El esperar por cosas se nos hace un poco tedioso, un poco negativo. Sin embargo, aunque es una traducción apropiada, podemos decir, la traducción más perfecta del griego al español debería de ser, en lugar de paciencia, perseverancia. ¿Y cuál es la diferencia entre paciencia y perseverancia? Mentalmente, en el idioma español, nosotros tenemos la tendencia de que cuando estamos esperando y somos pacientes en algo, simplemente estamos siendo pasivos y esperando a que las cosas se den por sí solas. Y cuando vemos la palabra perseverancia, es también esperar, pero de una manera activa. ¿En qué sentido? De que nosotros seguimos en el diario vivir, pero sin perder en el enfoque de la finalidad hacia donde vamos. Entonces, cuando nosotros estamos siendo perseverantes, seguimos adelante con lo que tenemos sin perder la mirada en las cosas celestiales, en la salvación de Dios. Así es que mientras esperamos mientras esperamos la venida de Cristo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues predicando estas buenas nuevas a las personas que no conocen, para que ellos también tengan esa fe y ellos puedan seguir viviendo a pesar de los retos que hay hoy en día. Sigan viviendo en la confianza y la certeza de que Jesús va a venir por nosotros. Entonces, cuando leemos de esa manera y cambiamos la palabra paciencia a perseverancia, podemos entender un poquito más, porque los creyentes necesitan retener su fe. Pues el apóstol Pablo muestra cómo la generación del desierto, hablando de los israelitas, ¿verdad? Porque fue como se inició en el libro de Hebreos, haciendo esa comparación, ese paralelo. Menciona que la razón por la que ellos perdieron entrar a la Canaán terrenal fue por la falta de fe, porque ellos no quisieron perseverar. Entonces nosotros podemos caer en ese mismo error de no perseverar en la fe porque nos cansamos de esperar. Y si tenemos una fe pasiva, eso puede suceder más fácil, porque simplemente estar haciendo nada, simplemente esperando, nos va a quitar esa esperanza, nos va a desanimar. Sin embargo, si estamos perseverando, o sea, esa fe activa, nosotros vamos a seguir adelante confiando en que Dios obrará en su tiempo, y nosotros simplemente compartimos con los que están a nuestro alrededor, sin enfocarnos en la venida de Él, porque sabemos que eso va a ocurrir con o sin nosotros. Entonces, no quiero decir que nosotros no debemos de estar anhelando la venida del Señor.
No quiero decir eso, simplemente quiero decir que en el tiempo que esperamos, en que Él viene, nosotros debemos de estar ocupados hablando de Él a otros. Miren lo que dice Hebreos en el capítulo 10, versículo del 5 al 10, un poquito antes de lo que acabamos de leer. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me diste un cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, cosas que se ofrecen según la ley, diciendo, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Simplemente que el sacrificio que Dios requería para la salvación de la humanidad fue hecho completo en Cristo Jesús. Y si Él ya completó ese requisito, entonces nosotros tenemos esa certeza de que la salvación es una realidad. Y es por eso que nosotros debemos de vivir con esa cosa en mente de que ya no hay nada que nosotros debemos de hacer para ganar la salvación. Cristo ya la ganó por nosotros y en agradecimiento a eso, en lo que esperamos, esa promesa que se cumpla, nosotros debemos de compartir con los que no conocen. Y eso nos lleva a la siguiente lección, que es para el día lunes 7 de marzo, que tiene como título Por fe, Abraham. Y vamos a ver a qué se refiere. Creo que la mayoría de nosotros, si hemos estudiado un poquito de la Biblia, sabemos a lo que se está refiriendo, pero para darle más énfasis a lo que el autor nos quiere llevar, vamos a leer de nuevo el texto que habla sobre eso. Así es que los voy a llevar conmigo para que me acompañen a leer el libro de Hebreos en el capítulo 11, los versículos 1 al 19. Es una lectura un poco larga, pero vale la pena. Así es que los invito a que me acompañen allí donde estén, en sus Biblias, a Hebreos 11, del 1 al 19. Y empieza diciendo la definición de lo que es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspasado para no ver muerte, y no fue hallado porque lo transpuso Dios, y antes que fuera transpuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Por fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En el versículo 8 sigue diciendo, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, habitando en tinieblas con Isaac y Jacob, habitando en tiendas, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene
fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese, ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está en la orilla del mar. En la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos, creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Los que estos dicen ciertamente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarlos hijos de ellos, Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia, porque pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Bueno, entonces aquí vemos que estos tres puntitos que vemos al inicio de la lección como título, por fe Abraham, se está refiriendo específicamente al sacrificio que Dios le pidió. Da un resumen de qué fue lo que pasó con Abraham, que a su edad muy anciana, él y su esposa Sara, que era donde Dios le había prometido que iba a salir su descendencia, tuvieron un hijo, fuera de tiempo, fuera de edad. ¿A quién se le imagina que una mujer de 99 años, de 90 años, perdón, dé a luz? Es inaudito. Sin embargo, en Sara se logró. Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo Isaac, Sara tenía 90, y eso ocurrió por la fe que ellos mostraron activamente, perseveraron en lo que Dios les había prometido, esa promesa. Y eso es la fe, perseverar en algo que no se ve, algo que parece imposible, pero hacerlo como un hecho. Y los ejemplos que vemos aquí en esta lista de que acabamos de leer en el libro de Hebreos, fueron personas que iban a esa patria celestial y ellos obraron de tal manera en que estaba en su alcance de afirmar y confirmar y actuar con perseverancia esa carrera de la fe. Así es que nosotros tenemos que seguir el ejemplo de ellos. Ellos no estaban esperando pacientemente en el sentido de estar inactivos. Ellos estaban esperando con perseverancia, siguiendo adelante a pesar de esa promesa. Y lo impresionante de todo esto concluye con la parte que habla al final sobre Abraham. Abraham, se imaginan, tenía como 100 años cuando nació Isaac y Dios le ofreció le pidió que lo ofreciera como sacrificio y él tenía que matar a su hijo, el único hijo que tenía de Sara. Para esta altura, Sara ya tenía, pues no sabemos la edad exacta de Isaac, pero sabemos que por lo menos ya era un niño de entendimiento porque él preguntó dónde está el sacrificio cuando Abraham lo iba a sacrificar. Así es que podemos decir que tenía por lo menos unos 7, 8 años, si no más, lo que quiere decir que eso hiciera a Sara esa edad más anciana. Si fue imposible o increíble que ella tuviera un hijo a los 90 años y la promesa iba a ser por medio de ella, ¿qué posibilidades había de que con años más por delante hubiera tenido otro hijo? Bueno, Abraham y Sara recibieron la promesa de que Dios les iba a dar la descendencia por medio de Isaac. Entonces, cuando Abraham le ofreció a Isaac como sacrificio, como Dios se lo pidió, él estaba mostrando esa fe que él confiaba, como dice el texto, que aunque él le quitara la vida, Dios lo iba a resucitar.
Y ese es el tipo de fe que nosotros tenemos que tener, hermanos. Por eso es que nosotros no tenemos que tener miedo a la muerte. No quiero decir que busquemos el deseo de morir. Simplemente estoy diciendo de que la muerte que importa no es la que tengamos que pasar acá si morimos antes de que Cristo venga. La muerte que tenemos que cuidar es la muerte eterna, la muerte que tenemos asegurada para salvación y vida eterna si nosotros confiamos en Cristo Jesús. Y es por eso que nosotros tenemos esa certeza. Miren cómo lo pone el autor de la lección. Dice, Hebreos concluye que Abraham resolvió asombrosamente el enigma al llegar a la conclusión de que Dios resucitaría a Isaac después de haberlo ofrecido. Esto es asombroso porque nadie había resucitado todavía. Sin embargo, parece que la experiencia previa de Abraham con Dios lo llevó a esa conclusión. Hebreos 11:12 señala que Isaac fue concebido mediante el poder de Dios por uno que estaba casi muerto. Pablo también señala que a pesar de que Abraham estaba casi muerto y que Sara era estéril, Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, porque creía que Dios da vida a los muertos y llama las cosas que son como si fuesen. Entonces, hermanos, esa es la fe que nosotros tenemos que tener. Esa fe activa y de ver donde no se ve, ver lo que no existe, porque el Dios que adoramos trabaja de esa manera. Él habla y es. Fue como creó el mundo en el que vivimos. Así es que quiera Dios que nosotros podamos aprender mucho de estas lecciones. Este nomás es el inicio del domingo 6 y el lunes 7 de marzo y vamos a seguir estudiando los días que faltan. Así es que los invitamos a que nos acompañen y si ha sido de bendición, por favor comparta. Oremos. Bendito y amante Padre, nuevamente venimos ante ti con un corazón agradecido, porque al estudiar tu palabra y al ver estos ejemplos que tú has dejado para nosotros, podemos tener la certeza de que tú obras milagrosamente, Padre Celestial, y que la fe que nosotros debemos de tenerla activamente, Padre, que sea más cerca a la perseverancia que cualquier otra cosa. Que sigamos adelante a pesar de los retos que hay, a pesar de las cosas que parezcan imposibles al ser humano, porque sabemos que tú estás en control y que tú ya hiciste tu parte por medio de Jesucristo. Ayúdanos, Padre Celestial, a que podamos tener esa fe como la tuvo Abraham. Te lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, los esperamos para la próxima lección de Escuela Sabática. Bendiciones.